de iniciado el verano, Europa vive una alarmante ola de calor. Se trata de temperaturas que superan ya los 40 grados Celsius en varias zonas. Todo al mismo tiempo que se conoce un preocupante informe. Fíjense que en el verano del año pasado murieron más de 61.000 personas en el viejo continente, justamente producto del calor extremo. ¿Y tú cómo aprovechas la ola de calor en España? Es un cliché, pero también una representación gráfica del extremo calor de los últimos veranos europeos. Temperaturas extremas a consecuencia del cambio climático que amenazan con sequías, incendios forestales y la muerte. Se estima que 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. La primera semana de julio, del 4 al 7, podría considerarse como el periodo más cálido o la semana más cálida jamás registrada. Pero si el verano de 2022 batió récords en el continente viejo, los pronósticos para este 2023 no son los mejores. Refrescándote con el agua, la gorra, la gafas, lo llevas todo, por si acaso. España vive una intensa ola de calor a solo semanas de iniciado el verano. Al sur del país se espera que el termómetro alcance los 44 grados. No hace mucho calor, ya me bajo y ahí ya me subo a seguir trabajando, pero como tenemos ventiladora, tenemos espacio, acá tengo 2 botellas de agua, siempre. Según el estudio, a raíz al calor del último año, en Italia murieron más de 18.000 personas, seguido de España, donde 11.000 personas fallecieron producto de las altas temperaturas. Los más afectados, personas por sobre los 80 años. Para evitar esto, Barcelona dispone de 200 bibliotecas, escuelas y edificios públicos con aire acondicionado para aliviar el calor. Prefereixo estar aquí que no pas al carrer, perquè fa més calor al carrer. Pero los termómetros tampoco dan tregua en el resto de Europa. Francia registró este fin de semana 38 grados, Italia 45 y Alemania por sobre los 36 grados Celsius. Dormir sobre hielo, ventiladores o fruta helada es la forma que tienen en este zoológico en China para ayudar a los animales a combatir el calor o simplemente lanzarse agua como este presentador de la televisión austriaca que llamó así a mantenerse hidratado. Y es que las altas temperaturas también azotan a lugares como el norte de China, Estados Unidos y la Antártida. Pero si los océanos se están calentando considerablemente, eso tiene un efecto dominó en la atmósfera, en el mar, en el hielo y en todo el mundo. Junio de este año es considerado el mes más caluroso de la historia del planeta y julio llegó para combatir récords. Su primera semana fue una de las más calurosas. Inequívoca muestra del cambio climático que sin las medidas adecuadas se estima que en pocos años los veranos europeos alcancen los 50 grados centígrados. Lo siguiente a mí particularmente me encantó y yo creo que ustedes también porque es tremendamente novedoso. Hablamos de Imeco, que es una startup en base científica que decidió enfrentar uno de los problemas más grandes de la contaminación, las odiadas y tóxicas colillas de cigarrillo. En nuestra sección Empresas conocemos más sobre esta iniciativa. Llegó el momento de la entrevista de la semana en nuestra sección Empresas aquí en Agenda Sustentable. El día de hoy estamos, ya lo ven en nuestra pantalla touch, limpiando el mundo de colillas de cigarro. Es Imeco, empresa que en su core de negocio lo declara, es una empresa B que hace más de 5 años está promoviendo el reciclaje de las colillas. Germán Brito, él es gerente técnico, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Camilo, por la invitación y por este espacio para poder contar lo que nosotros hacemos. Partamos, cuéntanos, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuáles son los alcances de Imeco? Bueno, Imeco es una startup científica, de base científica, que se dedica, como tú decías, al reciclaje de colillas de cigarro. Lo que nosotros queremos es limpiar el mundo de las colillas de cigarro, un problema bien grave, pero a través de una visión de economía circular bien tecnológica. En las colillas de cigarro hay una oportunidad de recuperar un material que es valioso. Nosotros desarrollamos una tecnología que permite limpiar toda la toxicidad de las colillas de cigarro, que son muy tóxicas,
y en segundo lugar recuperar ese material que se llama acetato de celulosa, es un plástico, para poder ser comercializado como una nueva materia prima hacia la industria de los plásticos. Germán, partamos desde la base. ¿Cuáles son los procesos? Porque en una primera instancia también tienen que tener quizás partner, empresas, municipalidades o otros actores para que generar esta recolección de colillas, después lo recolectan, llegan a una planta química. ¿Cómo es el proceso? No sé si me puedes dar una descripción y la gente que está en su casa también pueda imaginarse cómo es el proceso. Sí, claro. Nosotros tenemos desplegado a lo largo de todo Chile más de 1.500 contenedores IMECO, que son nosotros diseñamos exclusivamente para que se depositen colillas de cigarro y se reciclen. Tenemos partners, alianzas con empresas, municipalidades, fundaciones, instituciones, todo tipo de instituciones que se suscriben a nuestros planes de reciclaje, se instalan los contenedores de reciclaje de colillas y nosotros nos encargamos de que exista toda una logística para la recolección de esas colillas y nos lleguen a nuestra planta. Una vez en nuestra planta, ¿dónde está la planta? Que está ubicada en Valparaíso, en el Parque Industrial de Valparaíso, Puroma, ya comienzan a reciclarse, pasan por un proceso que básicamente consiste en 3 etapas. Una primera etapa más bien mecánica, donde hemos desarrollado máquinas únicas en el mundo que permiten hacerlo, donde se desprenden los residuos sólidos, papel, ceniza, tabaco, etc. Se separan, digamos, del filtro de la parte más interna. Después pasan a una fase más química, un proceso químico sustentable que nosotros desarrollamos, donde se extraen todas las sustancias tóxicas que están retenidas en el filtro. Como filtro retiene mucha sustancia en el proceso de la combustión. En este filtro se encuentran estos trocitos, estos pedacitos de plástico, ¿no? Todo el filtro, todo eso que parece algodón, es el plástico, que se llama acetato de celulosa, y está impregnado en muchísimas sustancias tóxicas. Estoy hablando de nicotina, metales pesados, alquitrán, compuestos carcinógenos orgánicos muy delicados para el medio ambiente. Entonces viene un proceso que permite removerlos del filtro, extraerlos, para poder aislarlos perfectamente y que se eliminen definitivamente del medio ambiente y no sigan contaminando. Y por otra parte, se recupera este material. Consulta, ¿cuántas colillas de cigarro equivalen a 1 kilo de un producto o un material que se pueda llegar a dar una segunda vida? Mira, la estadística es más o menos 3.300 colillas equivalen a un kilo de colilla. De ahí el 70% de la colilla de cigarro es acetato de celulosa, este material que se recupera. Así que la mayor parte, digamos, de la colilla de cigarro es el material, digamos, que se está recuperando. Como te decía, volviendo al proceso, una vez que se recupera el acetato de celulosa completamente limpio, íntegro, pasa a una tercera etapa, que es más bien la transformación de esta forma física de fibra a un producto ya comercializable. Después de muchísimos meses de investigación y desarrollo, logramos transformar este acetato recuperado en un pellet de acetato de celulosa, que se llama Celion, ese es el nombre del producto, y es el primer pellet de acetato de celulosa recuperado de colilla de cigarro del mundo. Va a ser un producto, digamos, de alto impacto a nivel mundial, estamos seguros. Y este Celion que ustedes le llaman, ¿ustedes trabajan la segunda vida del producto o queda a otros proveedores que en definitiva trabajan y hacen la composición de otra estructura? Definitivamente, así es el modelo de negocio. La idea es que nosotros, cada cual con sus quehaceres, claro, y para nosotros es mucho más estratégico y más inteligente buscar alianzas con grandes empresas, grandes marcas y partners que de alguna forma comiencen a utilizar Celion como su materia prima para sus productos y de esa manera en conjunto saquemos colillas de cigarro del medio ambiente. Perfecto. ¿Cuánta gente es la que trabaja con ustedes en IMECO? Nosotros hoy en día somos un equipo como de 8 a 10 personas. Aún somos un equipo pequeñito, pero este año para nosotros es súper fundamental. Estamos dando un salto ya hacia la industrialización, que es algo que tanto anhelábamos. Queremos que esta tecnología llegue a una escala industrial, que la empaquetemos como proceso tecnológico y ojalá la llevemos a todas partes del mundo donde este problema ocurre. O sea, este no es un problema local de Chile, es un problema mundial y nosotros estamos seguros de que tenemos la solución tecnológica para poder resolverlo. Desde una mirada súper tecnológica, desde una mirada bien innovadora, pero sobre todo con una visión de economía circular que nosotros creemos que es la que más hace sentido para darle valor, digamos, al residuo. Hemos estado hablando en distintos capítulos de la Agenda Sustentable sobre economía circular, sobre las empresas B. Estuvimos con Sistema B, estuvimos con la Farmacia Fracción, también otra startup chilena que también está certificada. Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue este proceso de certificarse como empresa B? Quizás por la naturaleza del negocio, ustedes también, quizás desde el origen, era un lineamiento que lo tenían considerado porque trabajan con la sostenibilidad, trabajan con el medio ambiente, también con el entorno, con los clientes, los proveedores, etc.
pero ¿ustedes se lo trazaron como tal cuando se inicia IMECO? Totalmente. A ver, nosotros hace muy poquito que somos Empresa B, estamos de partida muy felices por eso, porque es un gran hito para nosotros. Es un hito porque, como tú decías, desde un principio nosotros queríamos ser Empresa B, nos hacía todo el sentido, o sea, sentíamos que nuestro negocio estaba completamente alineado con la idea de ser una Empresa B, o sea, que tuviese no solamente impacto económico, sino que social y ambiental. Nuestro quehacer, por definición, es eso. Entonces, queríamos de alguna forma estar en ese ecosistema, ser reconocidos como una empresa que es B, y de alguna forma aportar nuestro granito de arena como a esa concepción. Empresa B es una certificación internacional que en definitiva permite unificar los estándares de cuidado por el medio ambiente, por el entorno y otros factores que se van desarrollando según lo indica este manual. IMECO.cl usted puede encontrar más detalles de esta empresa. Muchas gracias, Germán Brito, por habernos acompañado en esta entrevista, en nuestra sección Empresas. Gracias, Camilo. Nosotros seguimos con nuestro programa Agenda Sustentable. Para apoyar a los emprendedores afectados por el último sistema frontal, se lanzó Vitrina Apoyo Chile Converge, que busca potenciar los negocios de la zona centro-sur a través de redes sociales. ¿Cómo funciona? Todos los detalles, por supuesto, en t13.cl. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este nuevo capítulo de Agenda Sustentable, siempre velando por el cuidado del medio ambiente y en esta oportunidad del agua. Disfrútela y cuídela. Nos encontramos la próxima semana por las pantallas de T13 en vivo. Nos vemos. .3M es nuestro compromiso contigo y con todas las mujeres. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en @mujer13cl o en www.13m.cl. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo, porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 13M es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer13cl o www.13m.cl. Radio. Crisis hídrica en el mundo. ¿Estamos a tiempo de revertirla? Este capítulo de Agenda Sustentable hablamos de la importancia de cuidar los recursos hídricos en Chile y el mundo. En nuestra sección Agentes de Cambio contamos la historia de Mapuco, una ONG que trabaja por la recuperación y protección de la ribera del río Mapocho y sus ecosistemas. Y para cerrar, la startup IMECO nos habla de cómo recicla las colillas de cigarrillo para convertirlas en materia prima sustentable. Aquí comienza justamente Agenda Sustentable. ¿Cómo están, amigas, amigos? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Sustentable, siempre velando por el cuidado del medio ambiente.
En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca como chilenos y chilenas, porque un mundo donde la escasez de agua potable y también la crisis climática se entrelazan, es necesario reconocer la importancia del cuidado demasiado recurso hídrico y abordar los desafíos ambientales que se nos presentan en esta materia. Naciones Unidas, por ejemplo, estima que para el año 2050 al menos 1 de cada 4 personas vivirá en un país afectado por la escasez crónica de agua dulce. Y para muchos esto ya es una realidad. Alrededor en el mundo son 2.200 millones de personas las que no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura, lo que representa aproximadamente el 30% de la población mundial. Teniendo estas cifras como contexto, nos preguntamos lo primero. ¿Te das cuenta de lo afortunado que eres si es que puedes abrir la llave de tu casa, por ejemplo, y que de ella salga agua potable? Importante reflexión. Y lo segundo, ¿cuál es la situación en nuestro país? Escuchemos a los expertos. Yo diría que en promedio nuestro sector hídrico se encuentra en una muy buena condición respecto del resto del continente, pero eso no quiere decir que no tenemos desafíos tremendamente importantes como son, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable y la provisión de saneamiento para la población rural, para la población periurbana, para la población que se está asentando cada vez más crecientemente en campamentos irregulares. Tenemos ecosistemas acuáticos que debemos recuperar, debemos potenciar la función ambiental del agua después de muchas décadas de políticas de desarrollo más bien orientadas hacia el consumo humano y al uso productivo de las aguas. Y finalmente, si es que la condición hídrica se mantiene dentro de los próximos 5 años, tal como lo hemos visto, ¿cierto?, propagarse, y también si es que se mantienen las tendencias de cambio climático que estamos viendo en nuestro país, claramente tenemos que hacer frente a esta situación con soluciones que combinan un mejor conocimiento y observación de nuestros recursos hídricos, tanto subterráneos como aquellos de la nieve, por ejemplo, que se acumulan en la cordillera, soluciones tecnológicas para poder abastecer y para aumentar la disponibilidad de agua en casos específicos a través del reuso de aguas residuales, a través de la desalación de agua de mar y acuíferos costeros, y finalmente con políticas de gestión integrada de recursos hídricos adecuadas, para las cuales un pilar fundamental son los consejos de cuenca que se están trabajando a nivel de cuenca, ¿cierto?, en varias regiones de nuestro país. Mate salado, duchas cortas, ropa sucia acumulada. Uruguay trabaja contra reloj para construir infraestructura que le permita abastecer de agua potable a sus ciudadanos en medio de la peor sequía en décadas. Hace semanas que todos están tomando agua embotellada porque lo salada que puede salir de la llave, la verdad es que es intomable. En la capital, en Montevideo, les queda agua solo para unos días. Cada minuto y cada milímetro de agua cuentan. Uruguay trabaja contra reloj para canalizar agua dulce destinada a la zona más poblada del país, donde hace más de 2 meses sale agua salada de la llave, producto de una grave sequía. Con maquinaria pesada, el gobierno avanza en la construcción de una represa y en la excavación de 13 kilómetros de tuberías para trasvasar agua del río San José al río Santa Lucía, sobre el que está la única planta que abastece de agua a los 1,8 millones de habitantes de Montevideo y sus alrededores. Seguimos tomando la misma agua de Santa Lucía. Lo que pasa que los aportes de agua dulce al río Santa Lucía son menores o escasos, y el aporte mayor es de agua salada del Río de la Plata. Las lluvias que han caído sobre Uruguay en los últimos días fueron bien recibidas y permitieron aumentar levemente las reservas de la represa de Paso Severino, pero no es suficiente. Eso ha traído alivio porque se han recuperado un poco las reservas de agua dulce, pero la situación sigue siendo crítica, el agua sigue saliendo salada, no ha empeorado la calidad. Nosotros seguimos consumiendo agua embotellada. No, el sabor es... ya cuando te cepillas los dientes es horrible. Se siente el agua salada, es asquerosa. Y ahí te das cuenta como para tomarla. Los cafés lo hacemos con agua mineral, la elaboración de la pizza también con agua mineral, el fainá con agua mineral, toda la elaboración de todos los productos sale con agua mineral. El agua salada también daña calefons y electrodomésticos. El gobierno liberó de impuestos el agua embotellada y desde principios de julio subsidia a más de 500.000 personas vulnerables para que puedan comprar 2 litros por día.
Aún así, muchos deben gastar alrededor de 13.000 pesos chilenos en este recurso a la semana. La situación es tan compleja que incluso provocó un choque diplomático. Doctor Alberto Fernández. El gran desafío es el cambio climático. Ya está visto, ¿eh? Lo vivimos en la sequía, lo vive Uruguay, donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale. Puede ser por dos razones. Mala intención, que la descarto, o por ignorancia simplemente. Supongo que es leer en internet y se entera enseguida, si quiere obtener la información correcta. Con dureza respondió el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou al comentario de su homólogo argentino, Alberto Fernández. Lacalle Pou dijo que se comunicó con el embajador de Argentina en Uruguay para que el canciller hablara con Fernández, reflejo de la tensión que vive el jefe de Estado uruguayo, pese a las lluvias. Pero sí le ha dado un respiro a las autoridades para poder tomar medidas como la construcción de represas, sin que se acabe el agua potable y sin que tengan que sumar agua salada de otras fuentes todavía. Los trabajos deberían estar listos la próxima semana, mientras en el principal parque de Montevideo se perforó un primer pozo para extraer agua subterránea. Produce unos 30.000 litros por hora que se distribuyen en camiones cisterna a los hospitales. La situación es tan extrema que este miércoles despidieron a 2 trabajadores de un hospital público por robar botellas de agua. Retiro de residuos orgánicos y entrega de compost por suscripción. Estos son los servicios que entrega un emprendimiento de un grupo de jóvenes del Cajón del Maipo. ¿Cómo funciona? Toda la historia en T13.cl. Llegó nuestro momento favorito del programa. Queremos hablar de personas que están haciendo algo para combatir el cambio climático, y para eso invitamos, por supuesto, a Gianfranco Marcone, que ya está con nosotros, para hablar primero, eso sí, Gianfranco, sobre lo que engloba el capítulo de hoy, que tiene que ver con la crisis hídrica, y luego tenemos la sorpresa de nuestra gente de cambio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Nati, cómo estás? Bien, muy bien, pero también preocupada, fíjate. Sí. Hemos hablado en el programa de varios fenómenos que están ocurriendo no solo en Chile, sino en distintas partes del mundo. Tenemos horas de calor extremas en el hemisferio norte, pero algo que nos toca bien de cerca es la situación en Uruguay, que podrían quedarse sin agua derechamente en días. Sí, bastante particular la situación que está ocurriendo, como tú dices, en Uruguay, y no solamente en Uruguay, sino que hay varios países que hoy en día están viviendo una sequía extrema y también una escasez hídrica. Es súper importante hacer notar la diferencia entre ambos conceptos. Lo que es la sequía a veces se relaciona y dice que es lo mismo que la escasez hídrica, pero realmente no es lo mismo. Imagínate que tú tengas un vaso con agua y te lo quieras tomar tú sola, y ese vaso de agua está siendo cargado constantemente con el grifo de la llave que tú tienes abierta. ¿Ya? El grifo de la llave es la lluvia, el vaso con agua es, por supuesto, el recurso que tú te vas a tomar. Cerramos el grifo, ya no hay aporte, y ese vaso con agua ya no te lo tomas tú sola, te lo tomas conmigo, te lo tomas con Polo, te lo tomas con la Pauli, te lo tomas con la Cata, te lo tomas con muchas personas, ¿ya? Entonces, eso finalmente, ese concepto de ir rellenando el vaso, de ir justamente, de que ese recurso hídrico sea cada vez más necesitado por más personas, por más industria, por todo, claramente ese concepto se llama escasez hídrica. La sequía es que la llave esté cerrada, pero si tenemos las dos cosas, hay una mayor demanda de recursos y además tenemos la llave cerrada, claramente tenemos un gran problema de sequía y de escasez hídrica, que es un poco lo que está pasando en Uruguay. Por supuesto que tienen una sequía importante ellos, no ha llovido, pero también tienen una demanda de recurso hídrico bastante importante también, que igualmente ha pasado en algunos sectores acá de nuestro país también. Gianfranco, ¿podríamos llegar, entendiendo que Chile lleva prácticamente 15 años en sequía, a una situación como la de Uruguay? Mira, se hacen algunas diferencias con lo que ha pasado en Uruguay en cuanto a lo que es el país, a lo que es la estructura, a lo que son los embalses también que tienen. Quizás algunas ciudades podamos tener algo. Se ha hablado de Santiago, se ha hablado de la región de Valparaíso, que vamos a tener condiciones parecidas. Se han hecho algunos trabajos de desvíos de cuencas hacia los embalses, ha resultado un poco los años anteriores. Este año ya ha sido un poquito mejor en precipitaciones, se espera que sea más, pero creo que lo principal, es que no nos quede en la retina lo que vimos hace unas 3 semanas atrás, ese desastre que vimos con los ríos con 2 metros de agua, y que nos quede en la retina que, como vemos tanta agua, ya se solucionó la sequía. No, y eso no es así, lamentablemente no es así, porque necesitaríamos al menos 7 años normales, o sea, precipitaciones normales al menos, para poder superar, o al menos ya recién hablar de que estamos más o menos bien,
de la sequía de que llevamos ya 14 años, porque si tuviéramos sequía de un año, ya perfecto, con un año estaríamos listos a lo mejor, pero es algo que se arrastra hace mucho tiempo, claro. Por lo tanto, y menos con esa gran cantidad de agua que cayó en corto tiempo, a gran altura, que escurrió y rápidamente bajó por las cuencas. Así que hay que esperar bien qué pasa este año. El año pasado se habló de escasez de racionamiento en algunos sectores como la región metropolitana, luego se olvidó un poquito eso, pero es importante que lo mantengamos ahí y cuidemos el recurso hídrico, porque esa demanda que les hablaba, que es la escasez hídrica, la idea es que no demande mucho más para que la sequía no nos siga afectando cada vez más. Bueno, todo consecuencia del cambio climático. La buena noticia es que hay gente que está haciendo cosas para que esto no sea tan terrible, y es por eso que te quiero invitar aquí al lado, voy a pasar para acá porque tenemos a nuestra gente de cambio el día de hoy, ¿no? Tenemos a nuestra gente de cambio el día de hoy. Mira, vamos a hacer pasar ahora a José Barrios. Él es presidente de la ONG Mapuco, claro. Ay, se me olvidó el... Peñaflor. Peñaflor, ahí está. Iba a decir Talagante, pero es Peñaflor. Los vecinos. Está de ladito. Bueno, de hecho, José me contaba hace un ratito que ellos también trabajan en comunas que están cercanas, en Talagante, en Melipilla, en Peñaflor, en todo el sector, porque es el sector también donde va la cuenca del río Mapocho, un sector que se llama Las Pozas, que es donde ustedes se conocieron con tu agrupación y ahí comenzaron a trabajar. Cuéntanos un poquito cómo comenzó ese trabajo en ese encuentro que tuvieron ahí en Las Pozas. ¿Cómo estás? Bienvenido, primero. Muchas gracias, bienvenido. Cuéntanos de tu trabajo. Bueno, el trabajo de la agrupación partió, como decía Gianfranco, desde reunirnos en el río. En el río hay mucha basura por dos motivos. Viene basura río arriba, que queda estancada en el humedal, en los árboles que ahí se ubican, cuando el río sube, como sucedió ahora en las grandes lluvias. Y también sucede que en los veranos viene mucho veraneante, porque es un lugar que es gratis finalmente y que permite a la gente poder gozar de un lugar rico en naturaleza. Pero lamentablemente ellos dejan mucha basura. Existe todavía la cultura de que hay que llevarse todo lo que uno lleva al lugar natural. ¿Dónde queda? ¿Ese es el sector de Las Pozas que estamos viendo las imágenes, o no? Sí. ¿Dónde está específicamente Las Pozas? Está en la ribera del río Mapocho, a un costado de lo que se conoce como el Trapiche, que es muy conocido a nivel como regional. Perfecto. Oye, perdón, es que yo estaba viendo las imágenes y me quedó dando vuelta algo que dijiste tú, que efectivamente mucha gente quizás disfruta de este lugar, pero te quería preguntar qué tanta conciencia tenemos de cuidarlo. Claro. Falta bastante conciencia, cultura, pero también esto viene desde que se nos viene como esto del cambio climático y recién nos dimos cuenta de la importancia de lo que es la naturaleza, un poco. Entonces, desde toda nuestra cultura chilena, como que no tenemos tan consciente de que no hay que dejar basura, que intentar como utilizar principalmente materiales que son reutilizables o reciclables para poder proteger el medio ambiente. Pero José, tú recién hablabas, claro, que no hay cultura, conciencia, y eso va de la mano mucho con la educación. Claro, ¿Ustedes también hacen educación ambiental ahí en Peñaflor? Claro, o sea, además de limpiar lo que es la ribera del río del humedal, nosotros hoy en día nos hemos dedicado a hacer educación ambiental. Esta educación va encauzada a hacer como charlas en la misma ribera, como también en escuelas municipales, hoy también subvencionadas. Y también hoy día estamos postulando proyectos en conjunto con esta red de humedales que hablábamos para poder culturizar, educar, hacer charlas y hacer como visitas guiadas al río para que se pueda revalorizar esto, se pueda comprender su importancia. Aprovechemos un poquito de esa educación ambiental. ¿Por qué no nos explicas a la gente que quizás no está tan familiarizada con esto, por qué es tan importante que cuidemos los humedales? Bueno, los humedales son un ecosistema muy importante porque albergan una gran cantidad de agua. En ellos se alberga como la mayor cantidad de agua que existe a nivel mundial. Toda la ribera del río Mapocho, en sus alrededores, es un humedal, entonces también es muy importante cuidar el Mapocho. Los humedales además nos protegen de estas subidas de los ríos, entonces al momento de subir el río, si los humedales estuvieran libres, nosotros nos veríamos mayor protegidos por lo que es esta subida del agua por estas grandes lluvias. Si nosotros los matamos, los llenamos de escombros muchas veces que sucede, o de vertedero, los humedales no tienen la capacidad de absorber esta agua y de proteger a la ciudadanía. Y a propósito de los humedales y del gran evento que tuvimos de precipitación hace una semana atrás, te tocó después ir al lugar. ¿Cómo quedó el lugar? Pensando, quizás que hayan ramas, porque creo que es algo normal que bajen ramas, que baje barro, pero ¿bajó basura también? Sí, o sea, como hablábamos, un gran problema dentro del humedal en Peñaflor es que llega la basura.
Y no solamente la dejan las personas en situ cuando lo van a visitar, sino cuando vienen estas grandes lluvias. Sucede que aguas arriba, muchas veces el río se utiliza como botadero, se botan escombros, se botan lavadoras, electrodomésticos, viene un montón de tipos de basura y que al momento de subir el río supera la línea del humedal, entonces toda esta basura queda almacenada entre medio de los troncos de los árboles. Entonces ahora si uno vuelve al humedal, además de encontrar muchos barros, que es normal dentro del ecosistema, vamos a encontrar mucha basura que no es de ahí. ¿Y ustedes qué hacen con eso una vez que lo limpian? Nosotros organizamos limpiezas comunitarias. Invitamos a toda la población, normalmente de la comuna de Peñaflor, llegan alrededor de 50 a 100 personas. Nos organizamos junto a la municipalidad para solicitar un contenedor donde nosotros después depositamos todo el material que encontramos y a pulso, con carretillas, con bolsas de basura, nosotros vamos sacando de a poco y también vamos dividiendo lo que es reciclable y reutilizable. Oye, bueno, ahí estamos viendo parte del trabajo que hacen, tremendo. ¿Qué pasa si yo quiero participar? ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿Necesitan voluntarios? Hagamos la invitación aprovechando que tenemos las cámaras de Canal 13. Bueno, yo invito a toda la gente a que sigan a las redes de Mapuco. Nos llamamos en Instagram Mapuco Penaflor, todo junto. Penaflor, sin ñ. Sí, claro, sin la ahí nos pueden seguir y enterarse de las diferentes actividades. Nosotros al menos mensualmente estamos sacando una actividad, ya sea de limpieza, educación o de reforestación que también realizamos. Y hacemos anualmente un ciclo de voluntariado, donde ahí como invitamos a la gente a participar, idealmente que participen un largo trayecto con nosotros, porque igual se comprende que ser voluntario es algo difícil, no es remunerado, entonces a veces se hace complicado hacerlo en todo un año, por ejemplo. Y de todos modos, si es que no quieren ser como un voluntario estable, pueden participar en la actividad que nosotros realicemos y es solo por el día, por decirlo. Ustedes publican la actividad ahí en las redes sociales, ¿cierto? Nosotros publicamos la actividad en las redes sociales, normalmente subimos un formulario para que llenen y se inscriban y puedan saber cuáles son las fechas y cuáles son los requisitos. Normalmente usar calzado adecuado y ropa y guantes para cuidarse, protegerse. Manos, así que todos invitadísimos. Implementos quizás también. Bueno, José Barrios, presidente de Mapuco Peñaflor, te doy las gracias por haber estado acá con nosotros y ahí tenemos un nuevo y gran agente de cambio de nuestro país. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros tenemos más Agenda Sustentable, así que nos separamos brevemente y regresamos con más.